Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos a través de la señal de TV+, hoy recibiendo a un representante de los estudiantes de Florida, el Centro de Estudiantes del Instituto Manuel Oribe, Gabriel Rodríguez. Gabriel, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nada, siempre nos gusta tener espacios para comentar un poquito de lo que hacemos desde el Centro de Estudiantes. Hoy hablábamos fuera de cámaras, cuando llegaste al canal, y claro, evidentemente, formás parte de una generación que tiene otra forma de comunicarse. Y quizá no a todos la comunicación a través de los medios tradicionales, como puede considerarse la televisión, la radio, ya los diarios han caído mucho, prácticamente están obsoletos, pero en el caso concreto de los estudiantes se manejan mucho por las redes sociales. Y aquí es donde viene también una diferencia de cómo es que van actuando en virtud de los distintos acontecimientos. A mí lo que me interesaría saber es cómo es que el colectivo de estudiantes se va generando como tal, como colectivo, como movimiento, para llegar a lo que es hoy, referente cuando se tratan los temas de educación. Hoy los estudiantes del ISMO son protagonistas de la movilización que se viene realizando por mayor presupuesto para la educación. Pero ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo se genera todo esto entre ustedes? Sí, bueno, es una excelente pregunta. El Centro de Estudiantes es creado el 26 de marzo de 2017, o sea que tenemos un año y poquito de estar trabajando como Centro de Estudiantes. Sin embargo, toda la movida comienza el año anterior, en septiembre. Septiembre es el mes de la diversidad, es una movida que está impulsada desde varias organizaciones sociales y gubernamentales. Y bueno, y la idea surgió de un grupo de estudiantes que queríamos realizar algo por ese asunto, ¿no? Entonces la idea era llevar un poco el tema de la movida del mes de la diversidad al liceo y trabajar un poco con temas sobre diversidad sexual y de género y temas similares. ¿Y eso lo trataron en las distintas cursos, en las distintas clases? No, fue algo que surgió de un grupo de estudiantes particulares. ¿Un grupo particular? Sí, totalmente. ¿Pero lo trataron en el liceo? Sí. Y bueno, de ahí surge una intervención que se colocan cintas de colores en las columnas y cartelería y cosas de esas, y la idea era poder realizar actividades. Esta actividad, toda lo que fue esta movida fracasa porque no hubo una buena coordinación con el equipo de dirección, que retiró toda la intervención. Consideramos que no por hacerlo a mal, sino simplemente por una cuestión de que no habíamos coordinado y no sabíamos cómo teníamos que actuar. Y bueno, a partir de ahí surge entonces la idea de poder crear algo más organizado para poder movilizarnos por distintos temas de interés de los estudiantes. Y al año siguiente surge el Centro de Estudiantes, justamente. Está bueno enfocarnos en que no somos solo un gremio de estudiantes, porque evidentemente es lo que se utiliza, ¿no?, del gremio de estudiantes, pero somos, justamente como le dice el nombre, el Centro de Estudiantes del Instituto Manuel Oribe. Lo cual, ¿y esto qué implica para ustedes? Exacto. ¿Qué valor le dan a lo que es centro? Eso implica que sea una estructura más amplia que solo un gremio. El punto 1 del estatuto, porque tiene un estatuto de Centro de Estudiantes, ¿no?, unas ciertas reglas por las cuales se rige, dice que somos una organización social, política y gremial. Y bueno, y a partir de ahí es que trabajamos ciertos temas, no únicamente del ámbito tipo de gremio sindical, sino también de ámbito más social. Bien, podríamos desarrollar algunos aspectos, por ejemplo, claro, desde el punto de vista, lo que hace más ruido es la palabra política, porque enseguida se la asocia con la política partidaria, sí, que totalmente es la diferencia. Uno puede hacer política estudiantil, política partidaria es distinto cuando ya pertenece a un partido político o a un sector. ¿Qué política es la que desarrolla este centro de estudiantes? Sí, bueno, política es un concepto que va evidentemente mucho más amplio que lo que son los partidos, ¿no? Trata sobre todos los temas que nos involucran como sociedad, ¿no? Justamente esto lleva muchas veces a la confusión y hay mucha gente que asocia al Centro de Estudiantes con determinado partido político. Evidentemente esto no tiene bases. Dentro del Centro de Estudiantes hay militantes de distintos partidos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, que quizás no sean militantes activos, pero sí simpatizantes, y una enorme mayoría que en realidad no tiene una afición político-partidaria.
Pero bueno, justamente temas que nos atañen como sociedad. Algunas de las formas en las que se autodefine el seísmo son que es un colectivo feminista, por ejemplo, y el feminismo es claramente un movimiento político porque busca la transformación de ciertas estructuras sociales y bueno, por ahí justamente. También el movimiento por distintos derechos, como el movimiento LGBT, también nos identificamos con esas insignias, ¿no? Y todo esto se discute, se habla, no sé, se consiguen gente que hable sobre el tema. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿O es entre ustedes mismos que se reúnen y hablan sobre los temas que acabas de mencionar? Sí, bueno, tenemos distintas modalidades de trabajo. Para este año nos planteamos algo que va a ser un reto mucho más grande que lo que hicimos el año anterior. La idea de trabajo para este año es realizar cada mes una semana de actividades temáticas relativo a algo que pase en ese mes. Por ejemplo, en junio fue la marcha Ni Una Menos y en base a eso se realizó la actividad Feminimo, un juego de palabras, ¿no?, entre feminismo e IMO. Y bueno, y justamente ahí tratamos sobre esa temática, invitamos a distintos colectivos, vinieron compañeras del Encuentro de Feministas Diversas de Montevideo, de la Coordinadora de Alertas Feministas de Florida, y bueno, estuvimos tratando un poco ese asunto. Ya el mes que viene, julio, es el mes de la afrodescendencia, y al igual que septiembre es el de la diversidad. Junio es de afrodescendencia y seguramente estemos trabajando con esa temática. Agosto, ya el 14 de agosto es el Día de los Mártires Estudiantiles y también toda una semana de actividades relativas a eso. Seguramente trabajemos con otro centro de estudiantes como el del CERP. Y bueno, y así en ese sentido. Bien, varias puntas. El hecho de que puedan plantearse determinados objetivos bajo ejes temáticos diversos lleva a lo que hablabas al principio. Se coordina con la dirección del centro. Se coordina con los docentes, cómo trabajan en ese sentido los adolescentes, los jóvenes con los adultos. Sí, justamente este año creo que es el que más organizados estamos para poder plantear actividades y en ese tipo tenemos una muy buena articulación con dirección y con el cuerpo docente. Seguramente estamos en el mejor momento en cuanto a eso, porque el año pasado también fue un poco caos, porque recién empezábamos a trabajar y no sabíamos mucho cómo hacerlo. Pero sí, en general hay mucha disposición de parte de la institución en un todo para trabajar este tipo de temáticas. Todos entendemos que ayudan a reforzar conocimientos y bueno, y que son para construir un mejor ambiente, ¿no?, en el instituto. De esos tres pilares también nos mencionabas el aspecto social que está en los estatutos del centro. ¿A qué enfocan? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, va justamente por un lado de eso que comentaba sobre la lucha por los derechos humanos. Somos una organización muy comprometida con estos temas y con lo que son los avances sociales en materia de derechos. Nos consideramos ampliamente militantes de la agenda de derechos, ¿no?, de los distintos colectivos sociales. y bueno, va un poco por ahí, creo, ¿no? A raíz de un ideal de justicia social, quizá, el poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Ahora, evidentemente forman parte de una generación que se está formando con la salida a la luz de todo este reconocimiento de derechos. Este es un proceso que se viene dando en los últimos 10 años, Sí, más tal cual. aproximadamente. Es muy nuevo. Es este reconocimiento choca muchas veces con una cultura impuesta de otras épocas. ¿Cómo se llevan con el mundo adulto cuando se plantean todos estos temas? ¿O no hay mayores conflictos? No, en general no ha habido mayores conflictos. El año pasado sí sucedió que el centro de estudiantes tuvo que actuar ante ciertas situaciones no nos involucraban directamente a nosotros, pero ciertas situaciones de lo que consideramos discriminación dentro del instituto. Por suerte se pudo actuar rápidamente desde dirección también y bueno, y solucionar esos problemas. Pero en sí con la población en general no hemos tenido problema por tratar los temas que tratemos. A veces quizá un poco por redes sociales, pero como todo siempre hay distintas posturas. Considero que muchas veces hay un poco de desinformación también y de ahí surgen ciertos comentarios un tanto agresivos. Por ejemplo, en cuanto al tema de la lucha feminista, sí es verdad que hay mucha gente que está en una postura a la defensiva y generalmente no puede recibir nueva información porque están totalmente cerrados creyendo que es una cosa que en realidad no lo es.
justamente nosotros en el feminismo hicimos un taller que era ¿por qué feminismo? Y hablábamos sobre muchos mitos y creencias que se tienen sobre el movimiento feminista y bueno, para desmitificar un poco sobre esos temas, ¿no? ¿Y eso es lo que genera debate entre ustedes o fuera de los No, del círculo? generalmente hay cierto consenso entre los miembros del centro de estudiantes y bueno, y entre el alumnado en general también consideramos que todos vamos más o menos por la misma vía de pensamiento, o sea, obviamente con discrepancia siempre existe el debate, pero en sí hay ciertas cosas sobre las que existen acuerdo. La tercera pata sobre la que se fundamentan los estatutos, digamos, social, político y gremial. gremial. ¿Cómo se maneja el tema gremial por parte de los estudiantes del Seimo? Sí, bueno, ¿Cómo están organizados? justamente la idea de la parte gremial es el poder a los estudiantes, ¿no? Un poder de participación que se había perdido bastante. En el liceo hacía mucho tiempo que no habían estudiantes organizados como tal en una estructura gremial. Y bueno, y justamente recuperar un poco eso, los espacios de decisión que corresponden a los estudiantes. Una de las luchas por las que tiene el Seimo es el cogobierno y la autonomía para toda la educación, al igual que la enorme mayoría de los gremios y centros de estudiantes también lo comparten. Y bueno, y justamente va por ese lado, ¿no? Darle cierto poder a los estudiantes que, a fin de cuentas, son los principales protagonistas del proceso educativo, ¿no? ¿Cómo podemos traducir ese aspecto de ese postulado del cogobierno dentro de educación si lo queremos llevar a lo que es la realidad del Instituto del IMO, del Liceo 1? ¿Cómo sería? Para quien nos está viendo y no está en el tema, porque el que no está en el tema no lo entiende mucho. ¿Qué es lo que quieren hacer esos chiquitines? Podrán decir algunos. Sí, bueno, la realidad es que actualmente la única institución cogobernada, es decir, en la que el poder de decisión sobre todo lo relativo a la institución está en manos de los estudiantes, los profesores y los egresados, es la Universidad de la República. Y bueno, y la idea sería, la idea que compartimos, la enorme mayoría de los estudiantes agremiados, es que ese sistema de cogobierno, donde la decisión esté en los protagonistas del proceso educativo y no en autoridades superiores, se pueda extender a toda la educación. Si me preguntás cómo sería específicamente en el IMO, es muy difícil considerarlo porque evidentemente es un sistema que debería adaptarse a las distintas realidades de los distintos niveles, ¿no? De la educación, tanto primaria, secundaria como terciaria. El año pasado sesionó el Congreso Nacional de Educación y una de las premisas que resolvió era justamente esto, la necesidad de extender el sistema de cogobierno a toda la educación. ¿Y cómo ven ustedes? Porque esto también evidentemente forma parte de lo que es la gran discusión que se sintetiza por parte de los actores políticos, partidarios, en la educación está mal. Es un desastre, no se está enseñando nada, no están aprendiendo nada, hay abandono en el sistema educativo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes desde dentro del sistema como actores directamente involucrados, utilizando la palabra involucrados en el sentido de que ustedes se están movilizando por reclamos concretos de mejorar la enseñanza? ¿Cómo ven esto que se plantea, por ejemplo, desde los ámbitos parlamentarios o partidarios? Sí, bueno, yo personalmente, y ahora voy a hablar como yo persona, no como representante, creo que no hay una crisis de la educación. Evidentemente siempre hay cosas para mejorar y el centro de estudiantes tiene muchas posturas que voy a exponer ahora, pero no creo que exista una crisis de la educación. Creo que basarse en ciertas cosas como son las pruebas PISA, por ejemplo, no es efectivo, no es realista. Y se escapan muchas cosas a ese tipo de evaluaciones, sobre todo las pruebas PISA, por ejemplo, que son llevadas a cabo por organismos totalmente economicistas, no por organismos de la educación. Y bueno, sobre las premisas del centro de estudiantes para la mejora de la educación, hace poco, cuando sesionó el Consejo de Ministros en Florida, estuvimos hablando, solicitamos el día previo una entrevista con la ministra de Educación, María Julia Muñoz, y en la que estuvieron presentes otras autoridades de la educación. Y bueno, y presentamos un documento con ciertos planteos. Tenía 4 puntos, uno de ellos justamente era relativo a la autonomía del cogobierno, como te estaba comentando, y después tenía otros que eran, el primero era diversidad, inclusión e igualdad. Consideramos que es necesario ampliar las políticas de inclusión a todo el sistema educativo. Nos detenemos ahí. Sí. ¿Cómo se hace para poder
incorporar, no está digamos, en la currícula como se le define, no está dentro de lo que se enseña o se pretende transmitir por parte del cuerpo docente todo este tema de la diversidad y la inclusión? Sí, no solo... ¿O no está del todo claro? No solo en cuanto a eso, sino más bien también en lo que respecta a infraestructura. Por poner un ejemplo, el Liceo 1 es totalmente inaccesible para personas con discapacidad motriz. Es verdad que hay una rampa para acceder, pero a planta alta y planta baja, sobre todo a planta baja, donde están laboratorios, cantinas, salones de dibujo, baños, etcétera, no puede acceder una persona con discapacidad motriz, una persona en silla de ruedas. No hay forma de bajarla. Tendría que entrar por afuera. Exacto, tendría que dar toda la vuelta del toda la instituto, vuelta sí. Y entrar por el patio del liceo. Por poner un ejemplo, ahí abajo vemos lo que es Ahora, una falta subir, completa. No hay ascensor, no Totalmente. hay nada. No hay forma como subir a alguien. Ahí vemos lo que es una falta completa de políticas de inclusión y de igualdad, ¿no? Y después en lo que respecta, obviamente, a los contenidos del sistema educativo, también vemos muchísimo falta una educación en cuanto a diversidad sexual y de género integral, en lo que respecta a todo lo que es la diversidad sexual, ¿no? Y de género. Justamente por eso lo consideramos un tema tan importante para trabajar, y ya el año pasado y el año anterior, como te comentaba, se realizó en septiembre lo que sería la movida por el mes de la diversidad, la cual llamamos Diversimo, y bueno, que es una de las más importantes, creo, para nosotros. Y la tercera propuesta o planteo que le hicieron a la ministra, me mencionaste 4. Sí, te dije 3, no, te dije 2 hasta ahora. Después estaba lo que respecta a memoria, verdad y justicia. Consideramos que falta muchísimo contenido en cuanto a eso. El tema del terrorismo de Estado en nuestro país no es suficientemente acatado por los programas. Es verdad que existe, está en el programa de sexto de Derecho, por ejemplo, pero evidentemente no es accesible a la enorme mayoría del estudiantado, ¿no? Estamos hablando de que solo tienen quienes están en sexto de Derecho. Y lo consideramos un tema totalmente importante porque hace a la historia reciente de nuestro país para poder entender sucesos que suceden en la actualidad. Y bueno, y porque evidentemente es un tema sobre el cual todavía no existe una resolución completa, ¿no? Seguimos teniendo más de 200 personas detenidas desaparecidas, y bueno, y hacia la educación, creemos, hará a largo plazo a la construcción de justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad. ¿Y el cuarto punto? El cuarto punto era, si no me equivoco, didáctico, dinámico, diferente. Y bueno, y ampliábamos sobre muchas cosas, entre ellos el cambiar ciertas estructuras tradicionales de la educación. Consideramos que por ejemplo, a ver, así te un poco sí. Para puedas respirar. Ahora vamos a traer agua. Gracias. Por ejemplo, ¿qué estructuras son que ustedes ven que no le llegan? Le quieren enseñar algo, porque estoy seguro que es eso, ¿no? El docente le quiere enseñar algo, pero ustedes ni ahí con entenderlo o poder llegar a comprender qué es lo que le quieren transmitir. ¿Es claro, eso? ¿Pero por dónde sí, pasa? Totalmente. Es que lo más típico cuando alguien empieza en el sistema educativo es un docente exponiendo frente a un grupo de alumnos. Y bueno, consideramos que es necesario un cambio en esta estructura tan tradicional, ¿no? De yo te explico y anotás. Por ejemplo, el desarrollo de distintos tipos de actividades como las que se impulsan, por poner un ejemplo desde el centro de estudiantes, de más otros distintos tipos de modalidades de estudio, tipo charla, taller, algo que se abra más a la participación del estudiante en el proceso educativo, lo cual evidentemente ayuda a obtener mejor los conocimientos, ¿no? Que el docente pueda ser cuestionado en sus conocimientos. Sí, no sé si tan así, sino más cuestionar bien lo que se plantea para poder llegar a entender qué es lo que el docente quiere transmitir. Sí, en parte también, pero justamente la idea sería el ampliar desde la participación del estudiante en su propia formación. Obviamente hay muchos, esto también depende mucho de los docentes en la actualidad, muchos ya llevan a cabo este tipo de cosas y utilizan nuevos tipos de métodos educativos, por ejemplo, en cuanto a lo que respecta a las nuevas tecnologías, hay muchos docentes que las utilizan, y bueno, y eso también es algo clave. Y bueno, y otro tipo de modalidades de clase y de evaluación también se están llevando a cabo, y la idea sería justamente que la educación en general, desde lo más alto, se impulse en este tipo de prácticas y se logre cambiar un poquito lo que está establecido hasta ahora, ¿no? Bien, te voy a dejar respirar un poquito, vamos a hacer una pausa.
Hay varios temas, claro, que se No sé si plantean. muy entreverado hasta ahora. No, viene muy claro. Tan claro que da como para poder profundizarlo, pero no nos da el tiempo del programa de hoy. Así que ya te estamos invitando para venir otra. Si no, si te sentís bien, te has sentido bien hasta ahora, para que puedas venir en otra oportunidad. ¿Por qué abandonan los jóvenes el sistema educativo? ¿Por qué se aleja? ¿Qué los aleja? ¿Qué no les resulta atractivo como para no seguir formándose, que es lo que el sistema aparentemente intenta hacer? Y digo intenta porque evidentemente también existen fracasos como este, el de la deserción a nivel de secundaria, fundamentalmente. Ya lo vamos a hablar.